Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Ricardo Condoricondo, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bueno chicos, en esta oportunidad hablaremos lo que es el hueso frontal. Primeramente, lo veremos lo que es de forma esquemática y teórica, y luego haremos un pequeño reconocimiento en el hueso propiamente dicho. Bueno, si comenzamos con la descripción de esta estructura anatómica, podemos decir que el hueso frontal, llamado también hueso coronal, es un hueso impar medio y simétrico, situado en la parte anterior del cráneo. Este se articula lo que es por detrás con los huesos parietales y con el esfenoides. Por debajo, por su parte inferior, se articula lo que es con el hueso etmoides, con los huesos propios de la nariz, con el malar, con el unguis, con el maxilar superior, y por estas conexiones íntimas que van a presentar, va a formar parte de lo que es el esqueleto de la cara, y también va a formar parte va a contribuir a formar lo que es la cavidad orbitaria y la nasal, propiamente dicho. Para su descripción anatómica de este hueso, se la divide lo que es en tres caras: una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, y tres bordes, propiamente dichos. Algunas teorías nos dicen que este hueso está formado lo que es por dos porciones, una porción vertical y otra porción horizontal. Su porción vertical correspondería a lo que es a la cara anterior y a la cara posterior, a sus tres cuartos superiores, mientras que su porción horizontal correspondería a lo que es a la cara inferior, que va a formar parte de lo que es de la pared superior de la cavidad orbitaria, y obvio, y al cuarto inferior de la cara posterior, que sería esta, en relación con el lóbulo orbitario. Ahora lo veremos lo que son en tres caras. La cara anterior, que es esta cara es convexa, es una cara exocraneal, está en relación con los tegmentos, la cual está separada de lo que es por el músculo frontal. Esta cara es convexa en ambos sentidos, pero a nivel de su parte inferior, esta va a presentar lo que es una pequeña sutura, que es la sutura frontal media o metópica. La sutura frontal media o metópica, la cual se presenta en la niñez y en el adulto se encuentra posada. Por encima de esta encontramos lo que se denomina una eminencia, conocida con el nombre de eminencia frontal media o protuberancia frontal media o glabela, la glabela propiamente dicha. Por encima de esta estructura y a cada lado de la línea media encontramos otras dos protuberancias, que son las protuberancias frontales laterales, la cual estas se encuentran más desarrolladas en la mujer que en el hombre. ¿Qué más podemos hablar? En la parte externa de esta, en inferior, encontramos lo que se denomina un pequeño canal vascular, dirigido de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Este va a dar paso a lo que es a una arteriola llamada de la arteria supraorbitaria o de la temporal superficial. ¿Qué más podemos hablar? En la parte más lateral de esta cara encontramos una superficie triangular, que va a ser esta, conocida con el nombre de carilla temporal del frontal. Esta carilla temporal del frontal va a formar parte de lo que se denomina la fosa temporal. Esta, en su parte anterior, está delimitada lo que es por una pequeña cresta, conocida con el nombre de cresta lateral del frontal. ¿Qué más podemos encontrar en esta cara? Por debajo de las protuberancias frontales laterales encontramos dos eminencias transversales de concavidad dirigida hacia abajo, que serían estas estructuras. A estas se las conoce con el nombre de arcos ciliares o arcos supraorbitarios. Entonces, estos serían lo que se conoce con el nombre de arcos ciliares o superciliares o supraorbitarios. Estas van a formar lo que se denomina el esqueleto de las cejas. Entonces, esta sería la cara anterior, sumamente sencilla. Ahora, si nos pasamos a este lado, chicos, podemos ver lo que es la cara inferior. La cara inferior, propiamente dicha, en ella, o cara orbitaria, por sus relaciones con la cavidad orbitaria. Esta cara
presenta lo que es en la línea media una pequeña escotadura, una gran escotadura en forma de U, como pueden observar, abierta hacia atrás. Esta escotadura se va a articular lo que es con el hueso etmoides. En la parte anterior de esta encontramos lo que se denomina la espina nasal anterior, que sería esta estructura. Esta espina nasal anterior va a presentar la forma de un esporo dirigido hacia adelante. Espina nasal anterior, a manera de esporo. Su porción anterior de esta espina se articula lo que es con los huesos propios de la nariz, mientras que su porción posterior se articula lo que es con la lámina perpendicular del etmoides. Para esto, en su parte posterior va a presentar lo que es una pequeña cresta, la cual se articula con la lámina perpendicular del etmoides, la cual, limitándola, se va a encontrar lo que es dos pequeños canales que van a formar lo que se denomina la bóveda de la fosa nasal propiamente dicha. ¿Qué más podemos hablar? En la escotadura etmoidal, a nivel de su borde, encontramos lo que son dos pequeños orificios, que son los orificios de los senos frontales. A los senos frontales. ¿Qué más podemos hablar? Por detrás de esta encontramos lo que es dos canales transversales, uno anterior y otro posterior, uno anterior y otro posterior. Dichos canales transversales, articulados junto al etmoides, van a formar lo que es unos pequeños conductos. ¿Qué nos quiere decir? Que los canales del frontal, estos canales que acabamos de mencionar, van a ser cóncavos hacia abajo, mientras que en el etmoides, en su parte superior, encontramos otros canales similares a esta, pero cóncavos hacia arriba, que articulados juntos forman lo que es un pequeño conducto, que son los conductos orbitarios internos, o conductos etmoidales. ¿Qué más podemos hablar? Por fuera de la línea media, encontramos lo que son dos fosas de forma prismática triangular, que serían estas, que son las fosas orbitarias. Estas fosas orbitarias van a ser cóncavas, van a formar lo que es la parte superior de la cavidad orbitaria, el techo de la cavidad orbitaria. En ella se aprecia lo que son dos estructuras, uno en la parte anterior y por fuera encontramos lo que es una pequeña fosita, que es la fosita lacrimal. Dicha fosita lacrimal aloja lo que es a la porción principal de la glándula lacrimal. Por delante y por dentro encontramos otra pequeña fosita, que es la fosita troclear. En la fosita troclear se inserta lo que es la polea fibrocartilaginosa del tendón reflejo del músculo oblicuo mayor del ojo. Entonces, estas estructuras se encontramos en la cara inferior. Aquí también podemos apreciar lo que es la cara posterior. Esta cara posterior va a ser endocraneal, va a estar en relación en todos sus segmentos con el lóbulo frontal del cerebro. En ella se le aprecia lo que son dos porciones, una porción lo que es vertical y otra la porción horizontal. La porción vertical representa lo que es las 3/4 partes, mientras que el uno restante representa lo que es la porción horizontal, que sería esta estructura. Ahora, siguiéndola de arriba hacia abajo, en ella, ¿qué vamos a encontrar? Primeramente, a nivel de la línea media, encontramos lo que es un canal en sentido vertical. Este canal es el canal del seno longitudinal superior. Por debajo, encontramos lo que es una pequeña cresta. Dicha cresta se inserta lo que es la hoz del cerebro. Por debajo de esta, encontramos lo que es un pequeño orificio, conocido con el nombre de agujero ciego. Este agujero ciego da paso a lo que es a una prolongación de la hoz del cerebro. Y también lo que es muchas veces da paso a lo que es a una vena, lo que es a la vena de Espirino. Es una vena emisaria que pone en comunicación lo que es el seno sagital superior con el plexo venoso de la cavidad orbitaria y del tiprole. ¿Qué más podemos hablar? Y por debajo de esta encontramos lo que se denomina la escotadura etmoidal, que ya la conocemos. A cada lado de la línea media encontramos lo que son primero en la parte superior
las fosas cerebrales. Estas fosas cerebrales, que van a ser amplias, van a estar en relación lo que es con el lóbulo frontal del cerebro. Mientras que en su parte inferior, en su porción horizontal, encontramos lo que se denomina las eminencias orbitales, las bóvedas orbitales. Estas van a presentar lo que se denomina algunas eminencias, que son las eminencias mamilares, y algunas depresiones, que son las depresiones digitales, eminencias y depresiones. Estas van a estar en relación lo que es con las anfractuosidades, con las circunvoluciones, lo que es del lóbulo orbitario del cerebro, por la cual a estas eminencias también se los va a conocer con el nombre de ruga cerebralia. Entonces, estas serían las tres caras propiamente dichas. Ahora, para concluir, hablaremos lo que son de sus bordes. Esta estructura va a presentar lo que son tres bordes, un borde superior o borde parietal. Este borde va a ser convexo, como pueden apreciar, y sumamente dentado, cortado a bisel. Esta se articula lo que es con el borde anterior del hueso parietal. El biselado que va a presentar va a estar lo que es a expensas de su tabla interna en su porción superior y a expensas de su tabla externa en su porción inferior. Otro borde que encontramos es el borde órbito-nasal. Este separa lo que es la cara anterior de la cara inferior de este hueso. En ella, en la línea media, encontramos lo que se denomina una escotadura, la escotadura nasal, que sirve de implantación a la espina nasal que ya la conocemos. Esta escotadura también se articula lo que es con los huesos propios de la nariz y con la rama ascendente del maxilar superior. ¿Qué más podemos hablar? Por fuera de estas encontramos lo que son los arcos ciliares o superciliares o supraorbitarios. Estos arcos van a ser de concavidad dirigida hacia abajo, cóncavos, como ya la dijimos. Estas, a nivel de su tercio interno, va a presentar lo que es una pequeña escotadura, algunas veces un canal, que es el canal supraorbitario, por el cual pasa lo que es el nervio supraorbitario o un nervio frontal externo. Estos arcos ciliares terminan en sus extremos en dos eminencias, en dos apófisis, que son las apófisis orbitarias internas y las apófisis orbitarias externas. La interna va a ser plana y ancha, se articula lo que es con la rama ascendente del maxilar superior y con el borde superior del unguis. Mientras que la protuberancia occipital externa, que sería esta o apófisis, va a ser sumamente saliente. Esta se articula con el ángulo superior del hueso malar. Ahora, si hablamos de la relación de estos arcos ciliares con el globo ocular, estas van a ser más prominentes, sobresalientes, que van a cumplir la función de proteger al globo ocular ante cualquier traumatismo directo, como un golpe. Ahora, para concluir, encontramos lo que es el borde posterior del hueso frontal. Este borde posterior separa lo que es la cara posterior de la inferior. En la parte media encontramos lo que es la escotadura nasal, la escotadura etmoidal, que ya la conocemos. Y por fuera de esta, el borde posterior se articula lo que es con las alas menores del hueso esfenoides. En la parte externa presenta lo que es una pequeña canilla triangular, donde dicha canilla triangular vienen a terminar lo que son los tres bordes del hueso frontal, tanto superior, posterior y anterior. Esto va a estar en relación con una canilla semejante que encontramos en el hueso frontal. Bueno chicos, esto sería lo que es lo teórico y esquemático. Ahora pasemos lo que es en el hueso propiamente dicho. Bueno chicos, como podemos apreciar de manera práctica, aquí encontramos lo que es el hueso frontal articulado lo que es junto a otras estructuras como el maxilar superior. Aquí encontramos lo que es el malar. Aquí encontramos lo que son los huesos propios de la nariz, estas pequeñas laminillas óseas. Aquí adentro también encontramos lo que es el vómero propiamente dicho. Aquí atrás, ¿qué encontramos? Lo que es el esfenoides, que la describimos, lo que es en un video anterior, la cual pueden consultar. Bueno, comenzamos con la descripción práctica. Ya conocemos qué es el frontal, su situación y sus generalidades. Esta es la cara anterior, como pueden apreciar. Esta cara es sumamente convexa, como dijimos. En la parte inferior encontramos lo que es la sutura mectópica. Y encima de esta, la glabela, que sería esta estructura. Por encima de esta, las protuberancias frontales laterales. ¿Qué más encontramos? Por debajo, los arcos ciliares, como podemos apreciar.
cóncavos hacia abajo, van a formar lo que es el esqueleto de la ceja. En la parte lateral de esta encontramos lo que se conoce como la carilla lateral del frontal, que sería esta pequeña de forma prismática triangular, limitada hacia adelante por la cresta lateral del frontal, que sería esta, como podemos apreciar. Entonces, esta sería la cara anterior. Aquí encontramos lo que es la cara posterior, como dijimos, va a ser cóncava. Esta está en relación directa a lo que es con el lóbulo frontal del cerebro. Como podemos apreciar, presenta dos porciones, una porción vertical y otra porción horizontal, que sería esta. En la vertical que encontramos primeramente un canal, el canal del seno longitudinal superior. Por debajo, una pequeña cresta. La cresta para la hoz del cerebro. Por debajo encontramos lo que es el agujero ciego, que sería esta estructura, la cual se encuentra tapada por detrás por la apófisis cristagalla del etmoides. Ya dijimos que este agujero ciego tapase lo que es una prolongación de la hoz del cerebro y algunas veces lo que es a la vena de Esperino. ¿Qué más podemos apreciar? En las partes laterales, las fosas frontales, como su nombre indica, para el lóbulo frontal del cerebro. En su parte inferior encontramos en su porción horizontal las eminencias orbitarias, que serían estas. Estas están en relación íntima con las anfractuosidades, con las circunvoluciones del lóbulo orbitario. Como podemos apreciar, en ella encontramos lo que es tanto eminencias y depresiones. Estas eminencias también se la conoce con el nombre de rugas cerebrales, como ya lo dijimos. Ahora, aquí encontramos lo que se conoce con el nombre de cara inferior, que sería esta. En la parte media encontramos lo que es la escotadura nasal, que se encuentra articulada con el etmoides, que en este momento no la podemos apreciar. En la parte lateral, que son las fosas orbitarias, que serían estas estructuras, que van a formar lo que es el techo, pared superior de la cavidad orbitaria. Estas en su parte lateral encontramos lo que es la fosita lagrimal, y en su parte anterior e interna la fosita troclear. Ahora, si hablamos de sus bordes, este es el borde parietal propiamente dicho. Se articula con el hueso parietal. Como podemos apreciar, es sumamente dentado, cortado a bisel. El borde anterior, que también la podemos apreciar, la escotadura nasal y las apófisis orbitarias, que sería esta, apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa. La interna dijimos que se articula lo que es con el maxilar superior y con el unguis, que encontramos a este nivel. La apófisis orbitaria externa, que sería esta eminencia, como pueden ver va a ser más sobresaliente y se articula con el ángulo superior del hueso malar o pómulo. ¿Qué más podemos hablar? El borde posterior de este hueso, como dijimos, en la parte media encontramos la escotadura propiamente dicha, mientras que en su borde por fuera de la línea media se articula con las alas menores del esfenoides. Aquí encontramos el esfenoides, tanto en su cuerpo, alas menores y alas mayores. Como podemos ver, aquí encontramos la sutura de unión de estos dos huesos. Bueno chicos, este sería el hueso frontal. Espero que les haya gustado. No se olviden darle like y compartir y nos vemos a la próxima. Chao, chao.